Laia Abril, buenas noches. Hola, buenas noches. Laia Abril es una artista que trabaja con la fotografía, con la escritura, con el vídeo, con el sonido, para contar historias relacionadas con la sexualidad, la psicología, el cuerpo y los derechos de las mujeres. Es la última ganadora del Premio Nacional de Fotografía. ¿Tú te reconoces, Laia, en la etiqueta de fotógrafa? No, me cuesta. Siempre me ha costado y cada vez me cuesta más, sí. A ver, cuéntame eso de que tu trabajo es una visita guiada por tu mente, o así lo ven, vaya. Sí, al final toda la parte de investigación, de búsqueda, de aprendizaje, de lectura, es donde más tiempo estoy y donde creo. Entonces, al final lo que acabáis viendo un poco en las exposiciones, en las instalaciones, es un paseo por el resultado de este viaje que a veces me toma bastantes años y que es donde se producen toda esta serie de elementos, fotos, texto, lo que vaya cayendo. ¿Cuánto trabajo de investigación tienen tus proyectos? Tiene mucho trabajo de investigación. A veces intento separarme un poco de la idea de investigación que tenemos en mente como investigación periodística, porque sigo una metodología que no tiene ese protocolo, pero sí que es una constante situación de alerta y de curiosidad, ¿no? y de estar abierta a aprender y a cuestionar, eso sí. ¿Cuál crees que es el mejor formato para presentar tu trabajo? ¿Fotolibro, exposición, web, instalación? Últimamente estoy disfrutando mucho las exposiciones, porque de hecho aparece gente por un museo, por una sala, por una instalación que a lo mejor no pretendía estar ahí o no imaginaba que iba a acabar estando allí, y me gusta mucho ese tipo de público. Sí que es verdad que el fotolibro es un poco mi naturaleza, porque yo vengo también de un mundo más editorial y tengo mucho de la lectura, entonces que he crecido en paredes llenas de libros, pero sí, últimamente disfruto mucho con las exposiciones. Estás desarrollando un proyecto que se titula Historia de la misoginia. Está compuesto por series sobre los feminicidios, sobre los mitos de la regla, sobre el aborto, la cultura de la violación. La lucha por los derechos de las mujeres es la lucha del siglo XXI. Sí, yo cuando empecé con todo esto, la verdad es que no me levanté un día diciendo, mira, voy a dedicar el resto de mi carrera o de ahora en adelante a este tema, porque de hecho cuando empecé en 2008, 2007, 2009, feminismo no era una palabra que era cómoda de decir en una mesa en España ni en muchos sitios, ¿no? Yeah. Entonces fue bastante orgánico y ha acabado siendo lo que es y obviamente influenciada por el movimiento Me Too en 2016, pero sí que cuando empecé era un poco incómodo y extraño. ¿Mira distinto por la cámara una mujer que un hombre? Sí. Eso no significa que una mujer pueda mirar de la misma forma que mire un hombre, porque el hecho es que la mirada generalizada, la mirada del hombre, está instaurada en todos, en todas, ¿no? Entonces es muy probable que yo también mire como un hombre muchas veces, pero sí que es verdad que si intento con intención mirar diferente como una mujer, yo creo que lo conseguimos. ¿Qué es mirar como una mujer? ¿Me lo puedes explicar? Puedo explicarte lo que no es mirar como una mujer. No Vale. sé cómo explicarte qué es mirar como mujer. Puedo explicarte cómo es no mirar como se supone que estamos mirando en los últimos años, o que se debe mirar, o que está establecido, o bajo un montón de cuestiones, ¿no? Que no solo es una cuestión patriarcal, pero también colonialista y en la fotografía es muy obvia. Entonces, una mirada diferente. No sé si le llamaría como una mujer. Yo soy una mujer, entonces intento mirar como una mujer, pero no es una cuestión moral de mejor o peor, sino de intentar romper con lo establecido, que tiene muchos fallos ahora mismo. ¿Tienes feedback de cómo reciben los hombres estos trabajos? Yo hago la mayoría de mis proyectos para hombres, entonces... A ver, explícame. Sí, es el público que tengo en mente, sobre todo con el primer proyecto, con el del aborto, y también porque mayoritariamente lo que tenía alrededor eran hombres, ¿no? Y los comisarios eran hombres, y los editores eran hombres, y el público que me cruzaba era este, y aparte a mí me interesaba, ¿no? Porque a mí me decían, y siempre digo lo mismo, pero a mí me decían los editores, pues estas historias igual para las revistas femeninas, ¿no? Y yo pensaba, pues igual, ¿no? Igual estas historias para la gente que tiene poder y que tiene poder de cambio, y que si nos miramos un poco a esto, normalmente no suelen ser mujeres. Entonces me interesaba esa parte de la población que a lo mejor no está acostumbrada a mirar este tipo de historias, y además una parte de la población que tiene mucho poder. ¿Y crees que has conseguido cambiar algo? En mí sí. ¿Y en el mundo que te rodea? No lo sé. Es un poco, pero
pero hace mucho tiempo una de las miradas masculinas o patriarcales de cómo se ve la fotografía, ¿no? Viene de esta idea de cambiar el mundo y este poder de la fotografía, y yo de hecho desromantizaba mucho la fotografía y roto mucho con esa idea. Entonces decir que he cambiado pues es un poco contradictorio, pero sí que obviamente tengo un poco de esperanza, ¿no? en el cambio y en la motivación, porque si no, no lo haría. Tú hiciste un trabajo sobre los trastornos alimenticios en el que retrataste a una familia que perdió a una hija por bulimia. ¿Cómo consigues superar el pudor de irrumpir en las vidas de esas personas con una cámara? ¿Cómo es ese proceso en el que vas al espacio más íntimo de alguien a hacer fotos de ese espacio íntimo? Es un proceso, sobre todo con ese proyecto que le tengo mucho cariño, aparte era muy joven cuando lo hice, creo que tenía 26 o 27 años, es un proceso, tienes que aceptar que es un regalo, ¿no? Sí, hay una tensión en la fotografía entre cuando hacemos ese tipo de historias, ¿no? De quién se beneficia, por quién lo haces, ese punto heroico del que hablábamos. Yo creo que tienes que recibirlo como lo que es un regalo, y honrarlo muchísimo y respetarlo y quererlo mucho y contar la historia de la mejor manera posible que puedas para que tenga algún tipo de sentido para esa gente. No me gusta todo ese discurso de catártico, ¿no? De esto les ayuda y tal, porque no tiene por qué ser así, y de hecho es bastante peligroso la idea de catarsis en temas de salud mental, pero sí que hay un punto de responsabilidad. Entonces yo entré con esa actitud, y normalmente cuando entras con esa actitud y la gente tiene una motivación por querer contar la historia, las cosas suelen ir bien. Y en este caso fueron muy bien porque es una historia que realmente le tengo mucho cariño. Susan Sontag se preguntaba Ante el dolor de los demás por cómo nos afecta el espectáculo del sufrimiento ajeno. ¿Cómo gestionas tú el no caer en la obscenidad del dolor y al mismo tiempo proyectar la realidad? Bueno, este es básicamente el elemento meta de todo lo que he estado haciendo estos años, y viniendo del periodismo puro, porque estudio periodismo, es precisamente replantearnos hasta qué punto esto tiene sentido, porque no hace falta mirar muy lejos, simplemente mirar Instagram ayer, con todas las imágenes de Rafa, todas las imágenes de Gaza, todo lo que está sucediendo, ¿no? Esta falsa sensación de potenciar, de la potencia que puede tener el cambio, una imagen extremadamente violenta, cuando se nos olvida a veces mirar los derechos de los cuerpos vulnerados, en este caso incluso de gente que ha sido asesinada. Entonces yo me distancio mucho, ¿no? de ese tipo de imagen de impacto, porque además creo que no hay mucha reflexión. Puede haber una reacción de rabia, puede haber una reacción de shock, pero son reacciones muy cortas. Entonces hasta cierto punto nos protegemos. Yo me protejo, yo no las miro, no puedo mirar esas imágenes. Entonces, pensando en un tipo de reflexión más a largo plazo, no digo que no tenga un espacio, ¿no? a crear ese tipo de imágenes, porque hay que documentar la historia y lo que está sucediendo, etcétera. Pero desde mi punto de vista, la reacción de cambio que buscamos muchas veces creando este tipo de historias puede venir desde un tipo de visualización que sea más ética y responsable con las personas fotografiadas, pero es que además en el público va a tener una profundidad que a lo mejor una imagen que les impacta demasiado vamos a crear el efecto contrario. O sea, se puede llegar más enseñando menos. Yo pienso que sí. Insisto que hay que contextualizar. También digo, no es lo mismo enseñar una foto en Instagram que en un periódico, que en una conferencia, que en una instalación, que en un libro. El fotoperiodismo está claro que tiene que mostrar la crudeza de lo que existe. Ese es el margen del fotoperiodismo. Sí, bueno, ahí también entro, ¿eh? Sí, sí, porque bueno, una cosa es el fotoperiodismo y otra cosa es la pornografía del dolor de los demás. Pero sí que hay un espacio, ¿no? de necesidad de realidad o crudeza, por decirlo de alguna forma. También ahí se mezclan muchas capas, ¿no? De cómo están. El problema, yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos ahora es que todas esas imágenes se decontextualizan en las redes, y entonces ahí el tipo de consumo que se hace, por mucho fotoperiodismo que fuese su intención inicial, acaba en un TikTok o acaba en un lo que sea, ¿no? Entonces ahí es cuando es un problema. Yo creo que llevamos todos 20 años poniendo el mismo ejemplo para explorar los límites del fotoperiodismo y bueno, la obligación del periodista de mostrar la verdad, y es las fotos del atentado del 11M en Atocha. ¿Tú habrías publicado las fotos en las que se ven los brazos en la vía? Yo me acuerdo que estaba en la universidad cuando pasó, y Sandra Balsés, que era mi profesora de fotografía, nos enseñó cómo se habían hecho Photoshop en varias portadas en periódicos ingleses,
porque habían puesto blanco y negro, habían photoshopeado algunos elementos de la imagen para que pareciesen piedras, o sea, algo que es un escándalo en realidad y que tampoco se le dio mucha importancia y viene también desde esta idea paternalista, ¿no? de nuestros lectores no van a poder soportar, o incluso una mirada también súper colonial en el sentido de que está bien hacerlo en países de África pero no está bien hacerlo con personas europeas, ¿no? Yo no lo sé, te tienes que ver en la situación, aparte que no tiene nada que ver 2010 con 2024 desde mi punto de vista en cuanto a la fotografía y lo que sé que es una decisión compleja. Lo que también sé es que desde entonces mucho ha cambiado y espero que las reflexiones que hayamos podido hacer en estos años también cambien y en algunos casos se ven. ¿Y a ti qué te hace daño? De todo. A este lado de la óptica, de la cámara. Todo, absolutamente todo. A mí toda esta idea de que cuanto más te expones, más como dicen, como que te adormeces o que te, ¿sabes? A todo lo contrario. A mí cada vez me duele todo más porque se acumula. O sea, no se me pone la piel más dura, ¿no? Que dicen. No, todo, claro. Va erosionando poco a poco, ¿no? Sí, o se acumula, ¿no? Y al final, ostras, es que a veces pienso, no nos hemos dado un espacio post-pandémico para subir todo lo que está pasando porque nos va cayendo una detrás de la otra, ¿no? Yo intento darme espacio para que no me afecte tanto porque de hecho creo que si te afecta demasiado no puedes hacer un buen trabajo. Y yo no me puedo distanciar emocionalmente porque si no, no podría hacer lo que hago, pero sí que es verdad que tienes que estar bien, porque si no estás bien, y también lo decía Susan Sontag, ¿no? Y si no estás bien, no puedes hablar del dolor de los demás. ¿Una foto que necesite de un texto para entenderse puede seguir siendo una buena foto? Absolutamente. Sí, y de hecho en según qué circunstancias y contextos yo creo que de hecho es bastante necesario, o sea, va de la mano. Esta relación de amor-odio que ya vino cuando yo estaba estudiando, que ya me la explicaron, nunca la he entendido y no veo la necesidad de excluir una cosa con la otra. No, en la época en la que estamos ahora... Es muy poco pureta tu posición, ¿eh? Absolutamente, pero yo soy muy joven. Vale. Pero tú me has preguntado si yo pensaba que era fotógrafa, digo, uy, no sé. No, el texto, contextualizar, ¿no? Es extremadamente importante en el momento en el que estamos ahora, más que la igual cómo se haga la imagen, lo importante es cómo la contextualizamos. Ahora mismo nos podemos fiar de las fotografías. Pero es que nunca nos hemos podido fiar de ninguna fotografía, ¿no? Estoy haciendo un proyecto con Foncuberta y hoy he visto un artículo suyo, ¿no? Que decía, por fin nos hemos dado cuenta de que nunca nos hemos podido fiar de las fotografías. Pues es que nunca hemos podido... O sea, es que no hay absolutamente ningún tipo de objetividad en el momento en el que la fotografía la hace un sujeto. Pero las imágenes siempre han mentido tanto como ahora. Es otra manera de plantearte la pregunta. Es más fácil... Más gente tiene más acceso a mentir. Antes era más difícil. Ahora ya el Photoshop lo hace solo el teléfono. Antes había que estudiar un poco o tener según qué tecnología o tener ciertas capacidades. Era más fácil ocultarlo. Hoy en día es que ya vienen deformadas las imágenes y ya vienen con AI las fotos que hacemos con el teléfono de serie. Todos somos editores ya. Bueno, sí, todos. Es que tampoco veo yo mucha diferencia entre editor y creador en este caso, ¿no? Y de hecho, a la vista está que todos publicamos, somos publishers, somos editores, somos creadores, en el momento en el que tienes una red social, ¿no? Entonces sí, es el momento en el que todos tenemos mucho poder de narrativa, que es algo muy chulo. Y ante esa abundancia que genera el hecho de que todos tengamos poder de narrativa, ¿tú abogas por una ecología de las imágenes o estás cómoda en este océano en el que cada uno vuelca toda su galería? Hombre, yo estoy un poco saturada como estamos todos, la verdad. Pero yo no sé hasta qué punto el problema es de la fotografía y no de la adicción al aparato, ¿no? Que tenemos y que todos tenemos. Entonces yo creo que sí que nos hace falta un poco de limpieza mental. Tampoco soy muy de ir en contra de lo que está sucediendo porque está sucediendo, ¿no? Y esto es algo que siempre aprendí porque yo me gradué en 2008, el año de la crisis y el año en el que se suponía que la fotografía iba a cambiar por culpa de la fotografía digital, ¿no? Y bueno, ¿Y cambió pues, o no cambió? Sí, claro que cambió. Muchísimo, claro. Sí, muchísimo, pero bueno, más se ahora. Suponía, digo, igual me va a defender que no cambió. Cambió muchísimo y de hecho más ahora. Lo que pasa es que está cambiando tan rápido y tan intensamente que no nos da tiempo ni a observarlo. Pero bueno, es que ya no hay imágenes. O sea, una foto hecha con una inteligencia artificial no es una fotografía, es una imagen sintética. Ni mejor ni peor, pero es otra cosa. Entonces, claro que está cambiando, sí, muchísimo. ¿Y a ti qué tipo de fotografía te interesa?
como espectadora? O sea, ¿qué libros de fotografía miras tú? ¿Qué autores sigues? Yo miro muchos artistas que trabajan con fotografía porque tienen un vínculo con el medio que es menos romántico. Y a mí me gusta mucho eso, que haya una distancia y que se entienda la imagen como una herramienta más para hacer lo que sea. Para contar una historia, para pensar, para lo que sea, ¿no? Es un poco como el texto. El texto lo separamos por géneros, ¿no? Por poesía, literatura, periodismo, etcétera. Pues para mí con la fotografía es un poco eso, ¿no? Entonces no tiene absolutamente nada que ver una fotografía hecha con una intención poética que una fotografía hecha con una intención de evidencia, de muestra o una intención política. Entonces a mí me gustan mucho los autores que utilizan la fotografía para temas políticos. Me encanta que lo desromantices todo, ¿no? Es peligroso. Cuando hablas de política o el dolor de los demás, la hiperromantización ha sido uno de los graves problemas y sigue siendo de la fotografía. Sí. Laia Abril, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.